Que la paz sea con vosotros. Vamos a continuar con el capítulo 5 del libro del Éxodo. Ayer nos quedamos, en mi anterior vídeo, nos quedamos en el capítulo 4, que había estado comentando con vosotros. Y ahora vamos a introducirnos en el capítulo 5. El capítulo 5 del libro del Éxodo narra la primera entrevista que tuvo eh, Moisés con el faraón. Ya sabemos que Dios le había encomendado la tarea de, de ir al faraón para pedirle que dejara a su pueblo libre de la esclavitud. Y Moisés había estado muy reticente, porque había puesto unas cuantas excusas y unas cuantas de que no sabía hablar, de que no, en fin, ya lo vimos en el anterior vídeo. Os recomiendo, pues, los que no lo hayáis visto, pues si queréis podéis buscarlo un poco más atrás. El capítulo 5 comienza así. Después Moisés y Aarón se presentaron al faraón y le dijeron: Así dice Yahvé, el Dios de Israel: Deja salir a mi pueblo para que celebre fiesta en mi honor en el desierto. Capítulo 5, versículo 1. Bien, el Señor quiere que su pueblo haga un culto, que celebre una fiesta en su honor. Para ello es necesario dejar de hacer lo que estaba haciendo hasta ese momento, y para eso es necesario pedirle permiso al poder establecido, que en este caso era el faraón. El Señor, ya en el capítulo 4, ya le advierte a Moisés, de que el faraón no le va a hacer caso. ¿Por qué? Pues porque Dios siempre sabe el paso siguiente. Dios conoce perfectamente la respuesta antes de que el hombre la pronuncie. Y el Señor siempre tiene a bien de anunciar de un modo u otro ciertas cosas para que sus hijos, su pueblo, no se lleve ciertas sorpresas desagradables. La palabra de Dios está llena de advertencias, está llena de pasajes que nos muestran el futuro, que nos muestran las consecuencias de los actos. Y en este caso, pues fue así. Dios le confía a Moisés un anticipo del futuro. Dice: no, 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 tú vas a ir y le vas a hablar, porque ese es el paso primero. Hay que ir y hay que hablar. Pero tranquilo, no te pongas nervioso, no te emociones, Moisés, porque el faraón no te va a dejar. De ese modo, Moisés ya estaba prevenido, y por eso nosotros siempre estamos prevenidos cuando las cosas suceden y el Señor las ha anticipado y las ha dicho en su palabra. Por eso estamos prevenidos y estamos tranquilos. Ahora bien, los que rechazan o los que no quieren escuchar lo que el Señor quiere decirnos sobre lo que va a suceder más adelante, pues entonces esa persona se encuentra siempre con la sorpresa del momento y no sabe reaccionar. Por eso es muy importante conocer, conocer lo que Dios tiene que decir a cada uno de nosotros. Versículo 2. Respondió el faraón: algo muy previsible, muy previsible. Realmente hay muchos que se comportan como el faraón en nuestros días. El faraón dice: ¿quién es Yahvé para que yo deba hacerle caso?
dejando salir a Israel? No conozco a Yahvé y no dejaré salir a Israel. Este es el versículo 2. En el versículo 2 estamos viendo esa actitud de, vamos a decir así, de las personas que viven en este mundo, despreciando, negando la existencia de Dios, despreciando a sus mensajeros. Es la misma actitud, es la misma actitud del faraón. La actitud, en este caso, la actitud del ateo que no cree en Dios, o de una persona que sí creía en otros dioses. Así que la actitud del faraón es totalmente previsible. Y igual que hoy, es totalmente previsible encontrarnos con este tipo de respuestas. No conozco a Dios. ¿De qué Dios me hablas? ¿Quién es ese Dios tuyo para yo tener que hacerle caso? Y finalmente viene la negación. No conozco a Dios, a ese Dios que tú me anuncias. No lo conozco. Ni lo conozco ni creo en él. Dice, piensa el faraón. El faraón está en otra cosa. Pero Moisés cumple, en ese momento cumple con la parte del trato que tenía con Dios. Ha hecho lo que debía y ha sucedido exactamente lo que Dios le había anunciado que iba a suceder. Porque los pasos se tienen que dar para que la justicia se cumpla, porque Dios es Dios de justicia, es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, pero también es un Dios de justicia. Los pasos se tienen que dar, aunque sean inútiles. Aunque ya se sepa de antemano el resultado, los pasos se tienen que dar. Y por eso sucede esto, para que quede el testimonio de que Dios es justo y que se han hecho las cosas como se tenían que hacer. Primero se advierte, por primera vez. Versículo 3. Ellos dijeron, Moisés y Aarón dijeron, el Dios de los hebreos se nos ha aparecido. Permite pues que hagamos un viaje de 3 días al desierto para ofrecer sacrificios a Yahvé, nuestro Dios. Este es el versículo 3, primera parte del versículo, porque lo vamos a dividir en dos, porque tiene dos partes. Y esta primera parte es una parte en la que Moisés le da al faraón una explicación que ya de antemano el propio Moisés sabía que iba a tener que llegar el momento que le iba a tener que decir esa explicación al faraón. Oye, que no es que queramos salir nosotros por nuestro gusto, no, no. No es que se me haya ocurrido a mí pedirte esto porque pasaba por aquí y se me ocurrió decirle al faraón, deja salir a mi pueblo. No, no. Es que lo que está haciendo Moisés es obedecer al Señor. Está cumpliendo una misión del Señor, una misión sagrada, además. Esto es muy importante para la gente consagrada, la obediencia a la misión sagrada. Para todos, ¿eh? Para los laicos también. Pero Moisés está cumpliendo con su misión a sabiendas de lo que le ha dicho el Señor. Dice, no te van a escuchar. Pero Moisés sigue, en este momento sigue cumpliendo con su obediencia a la palabra del Señor. Y le dice algo pues muy normal para un creyente. El Dios de los hebreos se nos ha aparecido. Nosotros lo podíamos decir de otra manera en nuestros días, porque a lo mejor no, a lo mejor no, es muy difícil, no imposible, pero es muy difícil tener una aparición física del Señor que nos hable directamente. Pero sí lo tenemos de otras muchas maneras. El Señor sí se nos manifiesta de otras muchas maneras. Entonces, Moisés dice la verdad. El Dios de los hebreos, es decir, de ese pueblo, se nos ha aparecido. Y lo que necesita Moisés es que le dé el permiso
para cumplir con aquello que le ha encomendado el Señor. Hacer un viaje de 3 días al desierto para ofrecer sacrificios a Yahvé, un culto a Dios, a su Dios. Nada más. Es lo único que le pedía Moisés al faraón. ¿Por qué? Seguimos en el versículo 3. Muy importante meditar sobre estas palabras. ¿Por qué Moisés? O sea, ¿qué argumento le da Moisés al faraón? Aparte de decirle que lo tiene que dejar de salir al pueblo para hacer este culto a Dios. Pues dice Moisés, porque si no, nos castigará Dios. Repito, nos castigará. Lo siento, verdaderamente lo siento. Siento decir esto para todas aquellas personas que no terminan de entender lo que es. Si no, nos castigará con peste o espada. Sí, estas son dos formas que existen para llamar la atención a la humanidad cuando no se quiere obedecer a Dios. Porque si os dais cuenta, se trata de la obediencia. ¿Qué quiere el Señor que hagamos? Quiere el Señor que hagamos esto y esto y esto así. No por capricho, sino porque para Dios es importante y Dios sabe que para nosotros es importante y es bueno. Porque esta es la máxima que tenemos que tener todos los cristianos. Saber que cuando Dios enseña algo es porque es bueno para nosotros. No es porque sea por capricho de Él. Así que ya sabemos, ¿no? Hacer las cosas al modo de Dios, por las buenas, porque es bueno para nosotros, o sufrir las consecuencias de nuestros propios actos, que se pueden materializar en forma de una serie de cosas. Dos de las grandes cosas que son utilizadas, lo vemos aquí, para llamar la atención de nuestra rebeldía, es la peste, es decir, las enfermedades infecciosas, contagiosas, pandémicas, o la espada, es decir, la guerra, la violencia, las revueltas, los motines, la peste o la espada. Contra el pueblo de Dios. El pueblo de Dios ha sufrido a lo largo de la historia muchísimas persecuciones. Algunas han sido persecuciones motivadas simplemente por seguir la fe y ser fiel. Por eso se persigue al pueblo de Dios, por ser fiel a Dios y no renegar de Él. Pero luego hay otra serie de, hay un castigo para el pueblo, que es cuando el pueblo se rebela, se vuelve totalmente contra Dios, pues no hay otro modo, ya las palabras no funcionan, pues llega la peste o la espada. Y esto Moisés con mucha naturalidad se lo dice al faraón, que no cree. Dice, no, es que nos tienes que dejar de salir porque si no, nuestro Dios nos castigará con la peste o con la espada. Y no queremos que Dios nos castigue. Se lo dice al faraón. Al faraón por un oído le entra y por el otro le sale. Como vemos a continuación en el versículo 4, el rey de Egipto, es decir, la autoridad del momento, de cualquier tiempo de la historia, el rey de Egipto le replicó, Moisés y Aarón, ¿por qué queréis apartar al pueblo de sus trabajos? Volved a vuestros trabajos.
Y añadió el faraón: ahora que son más numerosos que los nativos del país, ¿queréis que interrumpan sus trabajos? Y entonces suele ocurrir que cuando te enfrentas a las autoridades que están haciendo las cosas mal, suele ocurrir, suele ocurrir lo lógico que esa autoridad todavía se ponga peor contra ti. Y es lo que ocurrió. Aquel día el faraón ordenó a los capataces y a los inspectores, versículo 6, versículo 7, no proveáis como hasta ahora de paja al pueblo para hacer ladrillos, que vayan ellos mismos a recogerla. No proveáis como hasta ahora de paja al pueblo para hacer ladrillos, que vayan ellos mismos a recogerla, pero que hagan la misma cantidad de ladrillos que hacían antes, sin disminuir nada. Son unos perezosos. Por eso andan diciendo: vamos a ofrecer sacrificio a nuestro Dios. Abrumadlos de trabajo para que estén ocupados y no hagan caso de palabras mentirosas. Eso dice el faraón. Eso dice el faraón. Eso dice el faraón. El faraón, ante la petición honesta de Moisés, se vuelve contra el pueblo de Dios.